Acaba de llamar Presi para decir que nos toca en cuartos de final Copa del Rey Magdalena Morcín. No es equipo que queríamos, sabemos que va a ser duro y espero que suframos ida a Morcín por presión frente a Morciniego. Ellos tienen grandes jugadores, Javi, Dimitri, Cholo, Quincoses, Zarra, la P3 por culo 21, y que yo quisiera tener en mi equipo porque no soy imbécil. Morcín es claro favorito, pero hay que jugar partido y que gane mejor, porque puntos o demos, ¿no? Y si Jeque Árabe quiere comprar equipo y si periodista Loreto Matilla apoya o Cadín el Aguador es arma secreta, a mí me importa un huevo. Yo soy alemán, no gilipollas. Y si no vas a preguntar nada más, pues vamos a la mierda. Hola, me llamo Adolfo, tengo 23 años, soy del Entrego y trabajo en una pequeña empresa del sector del metal. Puntos, jodemos. Bueno, soy Follo, tengo 22 años, vivo en Pola de Siero, trabajo en el sector de cerrajería y metal y ¡pum! Hola, soy Jorge, tengo 21 años, soy de Gijón, trabajo en la cerrajería metálica. ¡Puntos, jodemos! Soy Óscar, tengo 18 años, soy de Mieres, soy estudiante y puntos, jodemos. Me llamo Samuel, tengo 27 años, soy natural del Entrego, trabajo en el Ayuntamiento de San Martín de Rey Aurelio. Me llamo Fran, tengo 27 años, soy natural de Oviedo y puntos, jodemos. Bueno, soy Iván, soy del Alto El Caleyo, tengo 33 años, trabajo de calderero en Silbota y puntos, jodemos. ¡Oyisti! Con Quintueles, eso es el primer dato que tenemos que saber. El domingo jugamos en casa contra el Quintueles y ganamos 4-1. 4-1, bien, bien. Está lleno el plató de gente. Si te das cuenta, está a tope. Ya vemos que todo el mundo está volcado con nuestro equipo. Mira, vamos a ver el tercer gol, que tenemos imágenes del tercer gol que marcó el Magdalena Morcín. Un auténtico golazo. Moy, de falta directa, uno de los jugadores más finos del Morcín, y no lo digo solo por el físico, ¿eh? No lo digo solo por el físico. Lo importante es que el Magdalena ya esa historia está loca con el Magdalena Morcín. Es como si fuera una familia. Porque cada uno que huele los colores, la cuadriculada rojiblanca del Magdalena de Morcín, siente que cuando los jugadores salen al campo se les respira, se le pone la piel de gallina. Porque un club como este no lo hay en el mundo entero. No hay un club como este. Un aplauso. ¿Cierto o no, Cadín? O sea, que ya es del Riosa. No. En nada. Ser castellano mal, mi madre no me habla nada para mí. ¿Cómo voy a hablar yo en árabe si no sé? Nada. ¿Qué va? Vale, pues nada. Pues lo único por señas como si fuera mudo. Como si fuese mudo. Sí, vale. Sí. Pues entonces... Los cromos del Magdalena. Inauguramos hoy la sección Los cromos del Magdalena Morcín con uno de los personajes más carismáticos de este equipo, Cadín, el aguador del Magdalena. Salud. Ya empecé de un principio cuando se fundó el equipo a traerles yo el agua de un manantial para que no beban del grifo. Es un equipo que aquí en Morcín yo me identifico con los padres, con los abuelos, con los padres y con todos los chavales. Está reforzado el equipo y los nuestros también ya se conocen, claro, hasta que el equipo no se compaginen. Se conocieron a 2 días y entonces eso pasa a lo mejor 4 o 6 partidos de lo que yo veo, ¿no? Hasta que... Cuenta la leyenda que en nuestra región nació un equipo campeón. ¿Qué estarías dispuesto a hacer si sube el Magdalena Morcín? Pues pagáis unas meriendas y si subimos pues va a ser muy gorda, no sé lo que haremos, pero va a ser gorda. Porque yo para eso no tengo escrúpulos con el dinero, no, yo gasto lo que sea. Ahora sí, que me den esa felicidad y esa emoción que voy a recibir ese día si subimos a Primera Regional. Y eso para mí sería muy grandísimo, más que para ellos, la verdad, y para la afición entera, porque tenemos muy buena afición de gente. Y claro, sería una ilusión para todos. Y ya digo, para mí, mucho. Cadín, el aguador del Magdalena Morcín, una persona que siempre se moja. Puntos, jodemos.
jeque árabe que quería comprar el Madalena. Y sabemos que se sentó, que esta noticia sentó como una bomba allí en Morcín. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué es lo que no te ¿Qué sé yo, chico? El pelaje no me gusta, con eso ya tengo bastante. Pero bueno, hombre, no podemos que existe, paisano, si trae perres. No sé, si no debe traer ni para almorzar, para mi idea, por el pelaje que trae. No ves que no le alcanza ni para cortar pelo. No conozco de nada. No conociste de nada. ¿Qué no me paga? Pero, ¿a ti apetece ir a la Meca? ¿Apetece ir a la Meca? No, hijo, no. ¿No? ¿Nunca planteaste ir a la Meca? No, yo saliendo de la playa para allá, sí. Cuando anduve a viajar con el camión, a Barcelona, no Pero yo me parecía Riosa, a la Meca. No, pero por eso, doylo por visto entonces. ¿Doylo por visto? Sí. Vamos a ver, la Meca hay un sitio un sitio cultural muy importante. No, pero no, yo, hombre, gracias a Dios, poco tengo, pero un poquitín tengo. No me hace falta más, arréglame con lo que te sé. Vale. Allí un paisano puede tener varias mujeres. Meca, con una pequeña bástame. Vale. ¿Para qué quieres tantas mujeres? Vale. Sí, soy el que está negociando con el jeque árabe. Tin perra esas gallas. Hoy vendí el equipo y marchar con Corra para el Caribe. Sé que hay negociaciones para traer con un jeque árabe. Ya le dije al presidente que hay que reforzarse con Ramos, con Valdés, con Xavi, con Iniesta, con Villa y bueno, creo que tenemos buenas expectativas de poder juntar este año aquí en el equipo a todos estos jugadores. Si viene Robinho no va a tener ningún problema, va a ser uno más dentro del vestuario.